Para los que estamos acá, pues un abrazo, bendecimos, y a usted también que nos brinda su amable sintonía y su amable atención. En el nombre de Jesús le bendecimos hasta donde llegue esta señal, y de eso quisiera hablarles esta noche. Creo que uno de los mayores problemas, y que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo añada mucha bendición a esta palabra. Miren, este problema de la ansiedad es un problema generalizado, y creo que todos sin excepción, de una u otra manera, sufrimos este tipo de trastorno. Siempre hay episodios de ansiedad. Tal vez, por ejemplo, tenemos que hacer un examen, ya sea un examen médico, un examen físico, un examen para un trabajo, una entrevista. Tal vez necesitamos alguna situación de enfermedad, alguna situación que las cosas no se dan, por ejemplo. Eso nos genera ansiedad. Hay ansiedad que llega porque, por ejemplo, la persona no sabe qué va a pasar en X cantidad de años. La persona anhela en su corazón y las cosas no se dan. Tal vez en su trabajo hay problemas, tal vez hay alguna situación en la familia que nos tiene ansiosos. Y fíjese que la ansiedad es como una reacción del cuerpo a una situación. Y esa situación puede ser producto de lo que ya estemos viviendo, o puede ser producto de algo imaginario. Tal vez estamos pensando en el futuro, qué va a ser de nuestra familia, qué va a ser de nuestra casa, y eso genera cierto grado de ansiedad. Y el problema es que la ansiedad se instala en nuestras vidas. Ese es el problema, porque ansiedad todos tenemos. Ansiedad, en algún momento todos podemos tener algún tipo de ansiedad. El problema de la ansiedad es que se instala en nuestras vidas y, hermano, nos quite y nos saque de nuestro estilo de vida. A veces yo pienso que el Señor permite este tipo de estados para que nosotros podamos reaccionar, porque es el tiempo de reaccionar, porque si no nuestro día a día se va a complicar, porque la ansiedad no nos permite hacer las cosas que generalmente hacemos, porque nos ocupa en el pensamiento, nos ocupa en la preocupación, y genera en nosotros algunos resultados. Fíjese que algunos síntomas físicos, entonces hay síntomas. La ansiedad produce en el cristiano, y en aún aquel que no es cristiano, produce síntomas físicos y también produce síntomas cognitivos. Entre algunos, por ejemplo, los síntomas físicos, entre algunos es, a la persona le da taquicardia, la persona tiene esa sensación de que el pecho le duele o lo tiene oprimido, le da como una especie de tensión muscular, la persona suda, a veces sudan un sudor frío, valga el juego de palabras. Algunos, por ejemplo, tienen dificultad para dormir, no pueden conciliar el sueño porque están ansiosos, o tal vez concilian el sueño y en la noche o a medianoche o a las 2-3 horas se levantan como asustados, no pueden dormir y tener paz. Entonces esos entre otros, algunos, por ejemplo, dejan de comer, algunos es que comen en exceso, y otros es que no quieren comer. Entonces eso les da a veces sensaciones físicas, porque estos son los síntomas físicos que le estoy mostrando, entre otros, que provoca la ansiedad. Otros tienen sensación de mareo, sensación de que en el estómago algo tienen un nudo en el estómago, a veces en la garganta. Y estos síntomas tal vez no son comunes a todos, pero de alguno de esos síntomas nos pueden estar pasando, producto de la ansiedad. Ahora, ¿por qué llega la ansiedad? ¿Cuál es el problema de tener y vivir en ansiedad? Son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer, y sobre todo decir, Señor, ¿será que estoy ansioso? Yo creo que una de las mayores señales de que estamos en ansiedad es que no tenemos paz. Lo vamos a ver quizás ahí más adelantito, si el Señor nos lo permite, pero nosotros tenemos que tener paz. Es que si no estamos en paz, estamos en ansiedad. Y algunos, tal vez aquí tengo en mis notas algunos síntomas cognitivos. Fíjese que cuando habla de cognitivos relaciona el pensamiento, las emociones, y dice que uno de los síntomas de la ansiedad es que hay pensamientos negativos o catastróficos. La ansiedad lleva a las personas a veces a ser negativas en todo. No, ya perdimos la batalla, no, esta situación no vamos a poder salir de ella. Y comienza a generar cosas y casos dentro de la familia y dentro de la persona que evidencian que realmente está viviendo en ansiedad.
se vuelven negativos, su forma de hablar cambia, llegan pensamientos recurrentes que provocan miedo. Hay pensamientos, quieren hacer algo y les da temor, quieren hacer algo y quizás se quieren anticipar, y el no saber cómo anticiparse les provoca ansiedad. Estos son síntomas cognitivos. Por ejemplo, la persona que está ansiosa no puede mantener el estar como enfocado. Tiene dificultad para mantener la atención y la concentración, le cuesta enfocarse. Tal vez está en su trabajo y comete muchos errores, tal vez está desarrollando alguna labor y por la misma ansiedad puede tener hasta algún accidente. Por eso es bien delicado. Esta es parte de la salud mental. Nosotros tenemos que tener cuidado en nuestra salud mental, por eso. Y la salud mental va relacionado al alma, al espíritu, a los pensamientos, al corazón. Por eso cuando en tercera de Juan, el apóstol Juan le dice al amado, le dice: amado, deseo que seas prosperado en todo, como prospera tu alma y tenga salud. Entonces, el alma, la prosperidad es con el alma primero. Una persona ansiosa no ve la posibilidad de que Dios le pueda bendecir. Una persona en ansiedad se vuelve negativa. Una persona en ansiedad puede incluso abandonar el evangelio. Una persona en ansiedad el problema de la ansiedad es que nos lleva a la depresión, y eso es un nivel como involucionar en la salud mental, y de esa manera tener problemas que para algunos llegan a consecuencias que son difíciles. Entonces la persona, por ejemplo, vive como desorientada y esta es una de las más difíciles, fíjese. Porque esta persona tiene miedo de perder el control. Y aquí es donde sufren algunos. Porque la ansiedad llega a veces cuando no tenemos el control de cosas. Y esto es lo que está haciendo más daño a la iglesia. Porque nosotros venimos o vivimos en una sociedad en donde todo tenemos el control. Si tenemos el televisor, decidimos qué canal mirar. Si tenemos un televisor con el control en la mano, decidimos cuánto volumen vamos a poner, qué películas mirar. Si tenemos un celular, decidimos incluso a quién le contestamos una llamada. Si tenemos un celular, decidimos qué hacer con él, qué ver, qué páginas o redes sociales mirar. Y eso es parte de la sociedad en la que nos están enseñando y adoctrinando, de manera que nos quieren mostrar que en nosotros está la capacidad y la posibilidad de arreglar las cosas, y ese es uno de los mayores errores. Yo no diga que pueden hacerse ciertas cosas. El problema es que cuando las cosas no se dan, cuando queremos nosotros humanamente arreglar las cosas, le hablo al cristiano, porque ahí es donde está el problema. Entonces entramos en ansiedad porque nos sentimos frustrados con el Señor. No, el Señor ya no me contesta, el Señor ya se olvidó de mí. ¿Qué pasa, Señor, que no me ayudas? Y comenzamos porque todo lo que ocurre en nuestra vida secular, nosotros pretendemos que así funcione en el mundo espiritual, y es al revés. La palabra dice, no os engañéis, dice la palabra, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, Dios nos da la salida. Ahora, yo quiero hacer énfasis en algo. Mire, si hay algo que yo quisiera esta noche pedirle, es rogarle, pedirle y sobre todo recomendarle, es que nos agarremos de la palabra, que nos aferremos a la palabra, que nosotros estemos aferrados de tal manera a la palabra que aunque vengan pensamientos, que aunque haya sensación de ansiedad, aunque haya sentimientos en nosotros que van en contra de lo que podamos estar viendo, aunque nuestra fe de repente esté ahí flaqueando, que nosotros podamos estar firmemente agarrados a la palabra, pero aferrados a la palabra de tal manera que en el mundo espiritual nuestra actitud de oración, nuestra actitud de búsqueda, nuestra actitud de fe, esas actitudes hagan algo en el mundo espiritual, y que de repente y de pronto nosotros podamos tener la respuesta del cielo. Porque la instrucción del Señor esta noche, en 1 de Pedro 5:7, es que echemos toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y aquí es donde comienza
Realmente es como medir el nivel de ansiedad que podemos estar viviendo, pero a la par de la ansiedad es medir de parte del Señor el nivel de confianza, el nivel de esperanza, el nivel de fe que nosotros tenemos delante del Señor. Mire, para que se sienta tranquilo o tranquila, hermano o hermana, los que estamos acá y usted que nos ve, creo que todos tenemos un nivel de ansiedad, preocupa muchas cosas. Preocupa la situación económica, preocupa la situación ministerial, preocupa la situación familiar, laboral, en todos los aspectos de la vida en la cual nos desarrollamos, hay cierto tipo de preocupaciones. Y por ejemplo, usted trabaja en ventas, tal vez está pensando, me dieron una meta muy alta y tengo que llegar. Si usted trabaja por resultados, usted dice, no logro llegar, tengo que quedarme trabajando tiempo extra. En todo hay ansiedad. Por lograr las metas, por el futuro, por la situación en la casa, la situación en el trabajo, en la familia, la situación tal vez de enfermedad, que ya lo vamos a ver. Entonces, la instrucción de Dios, todo comienza con la instrucción de Dios. Y la instrucción de Dios es que nosotros echemos toda, ahí no dice parte de la ansiedad. Entonces yo pues lamentablemente se lo tengo que decir, y digo lamentablemente porque yo le he dicho, y se lo vuelvo a repetir, mire, cada uno de nosotros tiene que encontrar su propia ruta con el Señor. Es que no es la ruta ni mía ni la de la pastora, es su ruta. Es decir, la relación que usted tiene con Dios le va a mostrar y le va a enseñar por el Espíritu por dónde es, cómo es, en qué tiempo es. Y Él le va a hablar a su corazón, va a hablar a sus oídos, va a hablar a su corazón, lo va a encontrar en su palabra. Pero hermano, nos toca aferrarnos al Señor. Porque ¿qué nos queda? Fíjese que yo recuerdo, nunca se me olvidó, hermano. Fíjese que cuando estaba estudiando en el colegio, hace muchos años, cuando estaba estudiando en el colegio, una vez nos fuimos nos fuimos de vacaciones con el colegio. Y en el colegio, pues usted sabe, los muchachos, normalmente nosotros los varones, y nos fuimos a bañar a un río. Y ese río era un río bien caudaloso. Y los que podíamos nadar, hicimos una excursión río arriba. Y yo me acuerdo que nosotros no nos dimos cuenta, siempre hay una persona así, hermano. Se nos pegaron como 3 mujeres, es decir, venían atrás de nosotros porque querían ver hacia dónde íbamos nosotros. La verdad, nosotros queríamos conocer de dónde nacía el río, cosa que no lo logramos. Pero fíjese que antes de llegar encontramos allá le decimos poza, es decir, había una parte del río profunda y a nosotros nos gustó. Entonces, en la parte del río profundo, nosotros nos tiramos a bañar, hermanos, y no nos dimos cuenta que estas 3 compañeras, mujeres, también se tiraron, pero una de ellas no podía nadar. Nosotros vimos cuando se tira, el río era cristalino, gracias a Dios, y fíjese que, pero profundo, hermano, y algo que me llamó la atención es que la que se estaba ahogando comenzó a querer salir, pero en algún momento cuando ya no vio que podía, hermano, se puso así como en una posición fetal, y comenzó a hundirse. Obviamente nos tiramos entre varios y la sacamos, pero yo nunca olvidé verla ir como se iba hundiendo, así en posición fetal, se rindió pues. Entonces a mí se me quedó grabado esa imagen, y es exactamente lo que Dios quiere, que nos rindamos. Es que la ansiedad, escúcheme bien por favor lo que le voy a decir, la ansiedad nos tiene que llevar a rendirnos delante de Dios, no delante del problema. La ansiedad, le repito, nos tiene que llevar a rendirnos delante de Dios y no delante del problema, no delante de la adversidad, no delante del enemigo. Pero todo comienza, dice el Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, Dios cuida de nosotros. Aunque usted no lo vea en este momento, en su situación, pero Dios tiene cuidado, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe el tiempo, Dios conoce los tiempos, Dios conoce las personas, conoce todo lo que Él va a hacer y va a permitir para que nosotros podamos salir adelante. Y mire que si usted lee en el contexto, en 1 de Pedro 5:6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Y cómo nos va a exaltar el Señor? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, previo a la ansiedad, para poder echar toda nuestra ansiedad delante del Señor, tenemos que humillarnos.
Hermano, humillar la carne, humillarnos nosotros y decirle, Señor, ya no aguanto esta situación. Ya, Señor, no puedo vivir con esto. Hoy ha sido un día bien tremendo en esto, hermano, porque desde la mañana comencé a hablar con personas. Algunas me escribían, otras me decían, pastor, mire, estoy en esta situación. De pastores, por ejemplo, ministros que están pasando situaciones difíciles en su economía, algunos que están dejando el pastorado porque están decepcionados de todo lo que está pasando, y aquí en nuestro país. Entonces yo miraba todo eso, y después personas fuera de Colombia, allá en Guatemala, por ejemplo, que estaban en agonía, y pastor, mire, mándele un mensaje porque está a punto de morir, y tantas cosas que yo decía, Señor, ayúdanos. Entonces yo, cuando miraba este versículo, sé que es difícil, porque usted dirá, pastor, sí, es que no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Sí, de acuerdo, pero en el Señor nosotros lo que tenemos que seguir son instrucciones. Esa es la diferencia. En el mundo nosotros buscamos acciones, pero en el Señor es seguir instrucciones. Y está bien, hay que ver qué podemos hacer, pero cuando ya Dios declaró una palabra, nosotros nos tenemos que aferrar en ella y decirle, Señor, ahí dice que yo tengo que echar toda mi ansiedad sobre ti. Esa palabra ansiedad, entonces, si lo traemos en el contexto, podríamos decir que en 1 de Pedro 5:7 el Señor nos enseña que echemos toda nuestra distracción, todo nuestro afán, toda nuestra ansiedad, toda nuestra preocupación, toda congoja y sobre todo temor que podamos tener. Pastor, ¿y de dónde sale eso? Esa palabra ansiedad es el griego 3308 y significa, entre otras cosas, eso. Entonces, la ansiedad es un estado mental que algunas veces nos debería de servir para reaccionar, pero el problema es que en algunas personas le ocurre todo lo contrario, es decir, provoca el efecto contrario. Si es que la ansiedad, por ejemplo, le pongo un caso, perdone que use mi ejemplo porque al final es el que mejor conozco. Yo me acuerdo que cuando íbamos a jugar fútbol y era un partido importante, yo estaba ansioso porque yo ya quería llegar para jugar fútbol, pero esa ansiedad de jugar o encarar un partido de fútbol a mí me servía porque yo pues nos poníamos, nos concentrábamos y entrábamos dispuestos a ganar el partido. Entonces yo le pido algo, si usted se encuentra ansioso o ansiosa, hermano, que esta situación le sirva para que reaccione para bien, no para que se deprima. Porque ahí la palabra dice que hay que echar toda la ansiedad sobre Él. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Dame tus cargas, dame tus distracciones. Eso es lo que nos dice el Señor esta noche. A usted que nos ve, los que estamos acá, dame tus cargas, dame tu afán, dame tu preocupación, dame tu congoja y dame todo temor. Entonces el Señor esta noche nos pide que le entreguemos distracciones, afanes, temores y todo lo que aparece aquí, porque Él nos cuida. ¿Por qué quiere el Señor? Nos quiere quitar un peso. El Señor nos quiere quitar un peso. Entonces me di a la tarea de encontrar las diferentes situaciones de ansiedad de acuerdo a la palabra. Hay muchas. No vamos a hablar de todas, pero me di a la tarea y yo dije, Señor, gracias porque siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Así que veamos algunas de ellas. Vamos a la carga. La primera que encontré es el Hebreo 10:79. Es la ansiedad Bal, B-A-L. Y esta ansiedad llega por decisiones tomadas. Mire, la vida son decisiones. ¿Con quién nos vamos a casar? ¿Qué vamos a estudiar? ¿En qué colegio vamos a estudiar? ¿En qué universidad vamos a estudiar? ¿Vamos a viajar? ¿En qué país vamos a vivir? ¿Qué barrio vamos a vivir? ¿Cuántos hijos vamos a tener? ¿Qué cosas vamos a trabajar? ¿Qué negocio vamos a hacer? La vida son decisiones. Ahora, las decisiones muchas veces son buenas, yo espero que sí, pero a veces nos equivocamos. Y esas decisiones en las cuales nos equivocamos, pero al final lo bueno es que tomamos decisiones, porque ahí vamos a ir aprendiendo, generan ansiedad. Entonces aquí es un tipo de ansiedad, el Hebreo 10:79, Baal, es un tipo de ansiedad, estamos hablando de la ansiedad. Entonces, este tipo de ansiedad es porque tomamos decisiones que afectaron a las personas que amamos. Fíjese. Y se lo pongo con Biblia. Este tipo de ansiedad, repito,
es porque tomamos decisiones y esas decisiones afectaron a personas que amamos. Llámese familia, llámese amigos, personas cercanas, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. Mire lo que dice Daniel 6:14. Mire, aquí habla, obviamente, Daniel, pero es una historia que relaciona al rey Darío. Dice, el rey quedó muy triste. Después de escuchar esas palabras, se puso a pensar en alguna solución para salvar a Daniel. Estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. Mire, aquí hay algo bien tremendo. No se olvide, esta primera ansiedad, que es el hebreo 1076 Baal, es aquella ansiedad que se genera producto de decisiones que tomamos como familia, como esposos, como pastores, como personas, como cristianos, de cualquier tipo. Y tomamos esas decisiones y afectaron a alguien querido, o a alguien que amamos, o a alguien cercano, o a alguien conocido. Entonces, la historia nos cuenta aquí en Daniel 6 que, miren, usted sabe Daniel tenía un espíritu superior. Entonces, a Daniel le tenían envidia. Había los sátrapas, todos los que funcionaban ahí como agoreros, como sátrapas y todos los que estaban ahí, por decir algo, el gabinete de gobierno del rey Darío. Le tenían envidia a Daniel. Entonces, para afectarlo a él, se inventan una ley que le llevaron al rey Darío y le dijeron, ¿sabes qué, rey Darío? Por 30 días pide que no se adore a ningún dios, sino que se te adore a ti por 30 días. Y me imagino que como él tenía el ego bien elevado, dijo, me parece bien. Y firmó una ley, promulgó un edicto firmado por el rey. Y el problema era que estos edictos o leyes promulgadas por los reyes, en el caso de los reyes arameos, no se podía eliminar, aún por el mismo rey. Entonces él firma el decreto en donde dice que por 30 días no se puede adorar a otro dios. ¿Y qué pasó? Entonces los sátrapas ya sabían, porque habían visto que Daniel oraba. Entonces Daniel se da cuenta del decreto, pero aún así a él no le importó. Abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y comenzó a orar al Señor mañana, tarde y noche. Y los sátrapas lo vieron, se van donde el rey y le cuentan. Y le dicen, porque parte del decreto o parte del edicto era que aquel que adorara a otro dios durante esos 30 días iba a ser echado al foso de los leones. Entonces, lo triste acá es que ni el mismo rey, que era la máxima autoridad, podía revocar este decreto. Imagínense, es como que ni el presidente, en este caso de Daniel 6, ni el presidente podía revocar una instrucción dada por él o una ley promulgada por el presidente. Entonces la decisión del rey le provocó tristeza, porque él sabía quién era Daniel. Él sabía quién era Daniel. Entonces yo le digo esta noche, en el nombre de Jesús, porque ese foso que habían preparado para Daniel será para sus propios enemigos, y eso lo vemos más adelante, que en el nombre de Jesús, cualquier foso que han preparado nuestros enemigos, porque tenemos enemigos, y usted dirá, pastor, sí, pero yo me llevo bien con todos, sí, pero hay enemigos en el mundo espiritual. Entonces, todo foso, toda pozo o situación que el enemigo ha preparado para afectarnos a nosotros, ellos mismos van a caer en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, aquí hay otras enseñanzas. Dice que el rey, cuando promulga el edicto, dicen que el rey quedó muy triste porque se dio cuenta que la decisión que tomó le provocó ansiedad. Entonces el rey Darío esa noche no durmió, dice que ayunó, dice que no puso música, no permitió que nadie le fuera a tratar de alegrarlo. Entonces dice que el rey quedó muy triste después de escuchar esas palabras. ¿Cuáles palabras? Entonces hay palabras que nos ponen tristes porque nos recuerdan que nosotros fuimos los que aprobamos la decisión que se tomó y esa decisión estaba afectando a Daniel. Y dice, y se puso a pensar en alguna solución. Aquí está la enseñanza. Hay cosas que por mucha autoridad, por mucho dinero, por mucha posición que tengamos o por mucha influencia, no la vamos a poder solucionar. Si tal vez usted está viviendo un caso de ansiedad por decisiones que tomó y afectaron su casa, afectaron su matrimonio, afectaron su familia, su trabajo, entonces déjeme decirle algo, no lo va a poder solucionar con métodos humanos.
sino que quien lo va a solucionar es el Señor. Porque en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones y le dijo, Daniel, el Dios tuyo, ahí está la clave. Eso está en Daniel 6:16. Le dijo, Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Entonces se dio cuenta el rey que humanamente no podía hacer nada. Y él mismo, imagínense, el rey que no era cristiano, le dijo, el Dios que tú sirves, eso se llama testimonio, eso se llama memoria, que el Dios que usted y yo servimos, los que estamos aquí, usted que nos ve, nos libre de toda ansiedad, producto de decisiones tomadas que quizás en este momento afectaron nuestra casa o nos tienen ansiosos. Y dice que estuvo hasta el anochecer buscando alguna manera de rescatarlo. Es que no es con espada ni con ejército, es por su Santo Espíritu, dice la palabra. Entonces, aquí hay algo muy hermoso. El Salmo 91:14 dice, porque el Señor dice, Salmo 91:14, por cuanto me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque confía en mi nombre. Entonces Dios nos está diciendo que Él nos va a librar. Si tomamos decisiones que hoy nos tienen ansiosos, tranquilo, no meta su mano, vaya donde el Señor, y que así como le dijimos a Daniel, digámosle, Señor, tú eres nuestro Dios, nosotros te servimos. Por eso te pedimos que nos libres de la enfermedad, que nos libres de estas consecuencias de malas decisiones que tal vez tomamos. Y en el nombre de Jesús, que así pase. En el versículo 14 o 15 de Salmo 91 dice, cuando me llame, yo responderé. Estaré con él en la angustia, lo libraré y lo honraré. Esta es la nueva versión, la Nueva Biblia al Día. La versión Nueva Biblia al Día, mire qué lindo, del Salmo 91:14, versículo 14 y 15 del Salmo 91, Nueva Biblia al Día dice, porque el Señor dice, por cuanto me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque confía en mi nombre. Y mire el versículo 15, cuando me llame, es decir, cuando llamemos nosotros, producto de este tipo de ansiedad, yo lo libraré, le responderé, con él estaré, le quitaré toda angustia y lo honraré. Que en el nombre de Jesús, hermano, nosotros podamos recibir esa honra, ese cuidado, esa solución que viene de Dios por decisiones que tomamos, en este caso, que afectaron a personas, seres amados, seres cercanos, compañeros de trabajo, o tal vez aún o personas que forman parte del ministerio o de su círculo cercano, amigos, amigas, parientes y todo lo demás. Lo segundo que yo encontré aquí, entonces aquí la enseñanza es no meta su mano. Hay cosas, mire, si usted ya metió su mano y ve que no lo puede solucionar, tranquilo. Deje que el Dios al cual usted y yo servimos meta su mano y nos ayude en el nombre de Jesús. Entonces quite la ansiedad, echando la solución, pastor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Diciéndole, Señor, no vuelvo a meter mi mano. Mire, ya no meta su mano. Repose en Dios. Reposemos en Dios. La segunda palabra de ansiedad, es decir, la definición de ansiedad que yo encontré en la Biblia es el Hebreo 16:74. Se lee de agá. Y esta ansiedad llega cuando ya no hay fuerzas. Miren, nosotros como seres humanos nos cansamos. El libro de Juan dice que Cristo, cansado del camino, se sentó. Hay un cansancio físico, pero también hay un cansancio espiritual. Pero hay un cansancio también por situaciones que tal vez llevamos años, días, meses viviendo. Y eso genera ansiedad. Esta ansiedad es aquella que provoca congoja, provoca temor y también provoca tristeza. Y todo ese estado de ánimo, por temor, por tristeza, por congoja, nos lleva a perder la fuerza. Mire, la ansiedad, es decir, el perder la fuerza, nos hace vivir en ansiedad, porque sabemos que estamos vulnerables. Y yo pues apelo a la gracia de Dios, para que en el nombre de Jesús, usted y yo, nosotros podamos recuperar esa fuerza. Porque la persona que pierde la fuerza es una persona vulnerable, es una familia que es vulnerable. Porque cuando no tenemos fuerza, como que llega un momento que todo nos vale y a nosotros nos genera ansiedad,
porque a veces uno quiere hacer algo. Yo recuerdo, hay un libro que se llama La ciudad de la alegría, es muy bueno. Ese libro es la historia de Harip Ali, se llama él. Harip Ali es un hindú que vivía en extrema pobreza. Y hermanos, era tanta la pobreza que él jalaba, ahí en Delhi, entre Delhi y otras ciudades se da, él jalaba una carretilla de esas para llevar personas. Tienen su nombre, Rizqua, algo así se llama. Entonces, él no le daba mucho eso. Y para poder llevar comida a su casa, todos los días se iba a sacar sangre. Porque, pues yo con respeto digo esto, no me consta, pero yo creo que así es por la extrema pobreza. Dice que allá las personas no tienen escrúpulos y a cualquiera le reciben sangre, no importa si tuvo hepatitis o tuvo alguna enfermedad infectocontagiosa. El caso es que él todos los días llegaba, hasta que un día le dijeron, ya no. Y él dice que se sentía débil, pero él quería llevar sustento a su casa. Entonces, imagínese la ansiedad en él, porque él pensaba que sus hijos necesitaban comer, que su esposa necesitaba comer, y él hacía todo. Al final la vida le sonríe, conoce un pastor y comienza por ahí para que no se sienta triste. Pero hermano, no tener fuerza causa ansiedad. Proverbios 12:25 dice, la angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra. Entonces, nosotros vemos aquí que esa angustia, esa ansiedad, lo abate, y esa palabra, abatir, habla del abatimiento, y alguien que está abatido es alguien que no tiene fuerza, es alguien que está derrumbado. Tal vez usted en esta noche, yo espero que no, en este día está sin fuerzas, está derrumbado y está ansioso o ansiosa, porque siente que ya las fuerzas no le dan. La palabra dice, hermano, en el libro de Isaías, que los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas, que vamos a caminar, que vamos a correr, que no nos vamos a cansar, que no nos vamos a fatigar, pero tenemos que esperar en el Señor. Pastor, si precisamente por eso es que estoy sin fuerza, por esperar en Dios, entonces no está aplicando la Biblia, no estamos aplicando la palabra. Dice la palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces puede ser que usted, esta noche el Señor nos lo está diciendo y nos está pidiendo en el nombre de Jesús que le echemos todas sus cargas a Él. Porque usted, cuando deposita sus cargas en el Señor, entonces queda liviano. Puede ser que usted ha perdido las fuerzas porque ha estado llevando la carga sola o solo. Como familia, como matrimonio, hay cargas que las llevamos solas. Y el Señor nos dice esta noche que se las entreguemos a Él, porque la angustia, producto de la falta de fuerzas, abate el corazón del hombre. Y ese es el problema. Nosotros tenemos que cuidar el corazón, hermano. Nosotros tenemos que cuidar las emociones, los sentimientos. Y eso me lleva a algo, que nosotros tenemos que generar un buen ambiente en la casa, un buen ambiente en el trabajo, un buen ambiente en nuestra vida, producto de la relación cercana con el Señor. ¿Para qué? Para que cambie nuestra forma de hablar. Porque aquí dice, pero una palabra amable lo alegra. Entonces, nosotros tenemos que entender de que en la casa revisemos cómo se habla. Porque puede ser que producto de la falta de fuerzas, nosotros estemos hablando y cambiando nuestra manera de hablar. Hermano, es que no es fácil, yo lo entiendo, tranquilo, tranquila, yo entiendo, no es fácil querer hablar bien o querer decir estamos bien cuando tal vez las cosas no van bien. El problema es no dejar perder la fuerza, porque cuando la ansiedad llega y no tenemos fuerza, hermano, es un doble problema. Pero tenemos una doble porción de bendición, tenemos una doble porción de esperanza en el Señor. En Cristo nosotros tenemos una doble porción de misericordia, una doble porción de gracia. Entonces, pero una palabra amable lo alegra. Entonces tenemos que vivir con alegría. La alegría, cuando dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Si Dios nos dice, te voy a recuperar las fuerzas, gocémonos en Dios. Gocémonos la situación, veamos el lado bueno. Yo sé que hay situaciones difíciles, yo he visto algunas situaciones que familias que en este momento quizás me están viendo, están pasando en su economía, en la salud de un familiar, de un hijo, de su esposo, en la salud propia quizás, en situaciones de su negocio, en su trabajo, en el ministerio, con los pastores que le mencionaba. Yo sé que no es fácil. ¿Y acaso está solo? ¿Acaso está sola? Entonces recupere sus fuerzas,
Porque acuérdese que los amalecitas, que es un espíritu que succiona, es un espíritu que roba, atacan a los que están sin fuerzas, porque los ataca en la retaguardia. Entonces la persona que pierde la fuerza tiene su retaguardia vulnerable. Y la retaguardia es la parte de atrás, en donde jamás esperamos que venga alguien. No sé si a usted le ha pasado, a veces uno va manejando y de repente pasa una moto, pasa un carro y lo asusta. Porque tal vez uno va concentrado o distraído viendo el horizonte. Tal vez usted va caminando y de repente pasa corriendo. No sé si le ha pasado cuando en los días que toca coger Transmilenio o taxi o lo que sea, que de repente uno va caminando y, hermano, le pasa a alguien corriendo y uno dice, Dios santo, ¿será que lo van siguiendo? Entonces, ese es el problema de aquel que está cansado. Entonces, la angustia abate el corazón del hombre. Entonces, mire, tal vez usted se siente abatido o abatida, porque ha permitido que la angustia, la ansiedad llene su corazón. Llénese de Cristo, llénese del Espíritu Santo, llénese de su palabra. Escuche un mensaje, llénese de Dios y no le dé cabida a la ansiedad en su corazón, porque entonces va a vivir sin fuerzas y abatido. Fíjese que el Salmo 136, 23, Salmo 136, 23 dice, Él es el que en vuestro, dice, se lo repito, el Salmo 136, 23, Él es quien, Dios, que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y el versículo 24 del Salmo 136 dice, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. Entonces, tenemos que entender, hermano, que Dios nos rescata de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Usted es hija, usted es hijo de Dios. Nuestros hijos están en manos de Dios, en el nombre de Jesús. La tercera que yo encontré de esta palabra ansiedad, es decir, de este estado de ánimo, este estado emocional llamado ansiedad, es la palabra jolí. Es el hebreo 2483, se lee jolí. Y no es Holly, la esposa de Bruce Willis allá en Duro de Matar, ¿verdad? Cuando decía Holly, no, es Jolí, perdone mi hebreo, que tal vez es medio disfuncional ahí. Entonces, esta ansiedad llega por la enfermedad. Esta ansiedad llega por alguna dolencia física, esta ansiedad llega incluso por una calamidad, fíjese, llega por una enfermedad, por un quebranto, por un dolor. Este hebreo 2483, Jolí, es esa ansiedad que se tiene por alguna enfermedad. El Salmo 41.2 dice, y el versículo 3 del Salmo 41 dice, los protege y los mantiene vivos, los prospera y los libra de sus enemigos. Aquí en el versículo 1 usted lo puede ver, es el Salmo de David, y Dios dice, Dios bendice a los que son buenos con los pobres. Mire qué lindo. Dios bendice a los que son buenos con los pobres. El Señor los libra en el tiempo de la angustia. Usted, mire, sin excepción, los que nos ven y los que estamos acá, hemos sido buenos con los pobres. Hemos ayudado al pobre, hemos ayudado a personas, hemos ayudado a la familia. En las posibilidades de lo que nosotros tenemos, hemos ayudado. Entonces hay una promesa del Señor. Yo me agarro de esa promesa. Dice el Señor, Dios bendice a los que son buenos, Salmo 41.1, Dios bendice a los que son buenos con los pobres, el Señor los libra en tiempos de angustia. Entonces, en el versículo 2, que nos ocupa aquí, usted lo puede ver, dice, los protege, ¿a quiénes? A los que han ayudado a los pobres. Dice, los protege y los mantiene vivos, los prospera y los libra de sus enemigos. Entonces, usted y yo que hemos ayudado al pobre, que hemos ayudado a las personas, Dios nos garantiza que nos protege, nos mantiene, nos prospera y nos libra de nuestros enemigos. Y aquí viene la parte más importante. Los cuida en sus enfermedades y alivia sus dolores y preocupaciones. Entonces agarrémonos de estos versículos, Señor. Digámosle, Señor, ahí dice que tú nos cuidas, que nos libras de enfermedades, que nos alivias dolores y preocupaciones. Pero tenemos que entender que hay que quitar toda ansiedad por enfermedad y echársela al Señor
e invocar en el nombre de Jesús su palabra y decirle: Señor, aquí dice que tú proteges, que nos mantienes vivos, que nos prosperas, que nos libras de nuestros enemigos, que nos cuidas en las enfermedades y nos alivias dolores y preocupaciones. Hermano, las enfermedades llegan, las preocupaciones llegan, la ansiedad llega, el abatimiento llega, pero Dios siempre para todo tiene una salida. Entonces, en el nombre de Jesús, busquemos en el nombre de Jesús esa salida que viene de Él, porque cuando usted ve, nada más por cuestión de tiempo, voy a correr un poco, en Isaías 53, versículos 4 y 5, ahí dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, que sufrió nuestros dolores, sufrió nuestras enfermedades, y en la cruz Él obtuvo la victoria por nosotros. Él fue herido por nuestras rebeliones. Usted conoce muy bien el versículo Isaías 53, 4 y versículo 5, en donde dice que por sus llagas, por sus heridas en la cruz, por todo eso que vivió el Señor, Él nos da la sanidad. Entonces invoquemos aquí nosotros, el problema es que nosotros lo vemos en función de nuestras posibilidades. No, véalas en función de la promesa que el cielo ya dio sobre su casa, sobre su familia, sobre sus generaciones. No veamos en función de lo que vemos, veámoslo en función de la promesa y el propósito que viene de Dios. Es que cuesta, si nosotros nos ponemos, yo le decía a mi esposa que es algo extraordinario, doloroso, pero cuando uno humanamente lo piensa, uno se da cuenta del amor de Dios por nosotros. Yo le comentaba a ella que fíjese que cuando Cristo, miraba ahí parte de un documental científico de cómo Cristo sufrió en la cruz. Dice que, fíjese que cuando Cristo estaba clavado en la cruz, en el madero, dice que para poder respirar, una persona que estaba clavado en la cruz, en la misma posición que estaba Cristo, dice que para poder respirar tenía que levantarse y con sus brazos apoyarse, porque el torso, es decir, su abdomen estaba como hundido. Entonces él tenía que levantarse para quitar la opresión y poder respirar. Imagínense la angustia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, eso, allí él estaba obteniendo y dándonos la victoria sobre nuestras enfermedades. Ahora, cuidémonos, hermano, cuidémonos. Es que el cristiano y en general nosotros a veces somos muy indisciplinados en nuestra forma de comida. No hacemos ejercicio. Nosotros somos reactivos, no somos preventivos. Y no es cuestión de edad, porque ahora ya no hay una edad para decir, ahora las enfermedades ya no tienen edad, porque hay un deterioro en el medio ambiente, hay un deterioro en muchas cosas, en la comida, en tantas cosas que ya no es lo mismo de antes. Yo le he comentado, yo viví en una ciudad donde el agua no era potable y yo bebía agua de la llave y jamás me enfermé. Pero yo le garantizo que si hago eso en esa misma ciudad, en este tiempo, hermano, no creo que viva para contarle el cuento. Entonces todas las cosas han cambiado. Entonces Dios cuida. Si usted está ansioso o ansiosa por alguna enfermedad, digámosle: Cristo, gracias. Te voy a entregar toda esta situación que estoy viviendo, producto de la ansiedad que tengo en mi corazón por la situación de enfermedad, y te la entrego en el nombre de Jesús. Otra ansiedad que yo encontré es el Hebreo 27:29 y se lee Harad. De esta encontré dos. Esta ansiedad llega cuando perdemos la paz. Hay cosas que nos quitan la paz, hermano. Hay cosas que nos quitan la paz. Entonces, ahora, revisemos, porque si usted se da cuenta y revisa las cosas que le quitan la paz, se va a dar cuenta que algunas no valen la pena. Hay personas que pierden la paz con facilidad, hermano. Hay personas que con una mirada pierden la paz. Hay personas que con un ruido que escuchen pierden la paz, con una mala actitud pierden la paz, con la falta de paciencia esperando en el banco pierden la paz, con la falta de paciencia esperando ahí en el supermercado pierden la paz. Entonces, esta ansiedad llega por perder la paz. Y fíjese que esta ansiedad es como alguien que tiembla, que tiene temor, dice, alguien que se apresura a tomar decisiones, fíjese. Y eso es bien tremendo. Entonces, en el nombre de Jesús, mire lo que dice Miqueas 4:4. Cada persona, aquí hay una promesa hermosa del Señor.
cada persona podrá vivir tranquila bajo su viña o su higuera. Que en el nombre de Jesús esta noche nosotros podamos hacer rema esta palabra y digámosle: Señor, yo quiero pedirte que la paz reine en mi casa, que la paz reine en mi matrimonio. Propongámonos que nuestra vida familiar sea en paz. Que si hay alguna situación de pleito, que si hay alguna situación que arreglar, arreglémosla, pero arreglémosla en paz, no con gritos, no con señalamientos, sino sentémonos como personas que tenemos sentido común. Cada persona podrá vivir tranquila bajo su viña o su higuera, que eso se dé en nuestros hogares, sin que nadie le robe su paz. Entonces hay robadores, hay ladrones de paz. El Señor Todopoderoso lo ha prometido. Hay otra versión donde dice que el Señor lo ha dicho. Entonces aquí el Señor está hablándole a su pueblo, está hablando a usted, nos está hablando a nosotros, que tenemos que revisar qué cosas nos quitan la paz en la casa. Sí, yo sé, mire, hay cosas que se ven tan pequeñas, pero nos quitan la paz. El desorden, la ropa sucia, la loza sucia, el tener que cocinar, el tener que hacer diligencias. Hay cosas que nos quitan la paz. Pero hermano, démosle gracias a Dios que en la casa hay loza que lavar, porque eso implica que hay comida. Démosle gracias a Dios que hay ropa sucia que lavar, porque eso implica que tenemos vestido, que hay comida, que hay sustento, que hay abrigo. Démosle gracias a Dios que en la casa, a pesar de que no somos perfectos como familia, hay personas que a pesar de las diferencias tenemos familia, tenemos casa. Hay gente que no tiene familia, hay gente que no tiene casas. Démosle gracias a Dios que vivimos en tranquilidad, no importa el tamaño de la casa, sino el ambiente en el cual vivimos. Pero no nos no nos dejemos robar la paz, porque el enemigo nos quiere robar la paz. Entonces, la ansiedad llega cuando no vivimos en paz, porque no vemos cómo arreglar las cosas. Echemos al Señor toda nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque la boca del Señor lo ha hablado. En Miqueas 4:4, la versión Reina Valera 60 dice que la boca del Señor lo ha dicho, lo ha prometido, lo ha hablado. Entonces, digámosle: Señor, a partir de ahora, te pido que nos ayudes a vivir en paz en este hogar. El Salmo 34:13 dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. El versículo 14 del Salmo 34 dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, quitemos toda ansiedad producto de perder la paz buscando la misma. Entonces la tarea es, el Salmo 34:14 lo dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hermano, busquemos la paz. Pensemos qué cosas nos quitan la paz en la casa. Pensemos qué cosa y saquemos ese robador de paz o ese ladrón de paz que hay ahí. En el nombre de Jesús, que haya una convivencia en paz. Una tercera que yo encontré, o una quinta, creo que es esta, es parte de las acepciones de esta misma palabra. Esta ansiedad llega por confusión. Fíjese que esta ansiedad llega por confusión y entre otras dice que es por la consternación. Y la consternación es un estado de ánimo que nos lleva al abatimiento. Alguien que no esperaba una noticia y le llega, eso le consterna. Alguien que esperaba un resultado y ocurre todo lo contrario. Alguien que esperaba una respuesta y no se la dan. Entonces eso es parte que llega, esa ansiedad llega por, entre otras cosas, aparte de la confusión. Entonces la ansiedad llega porque a veces estamos confusos. Hay respuestas, actitudes, situaciones que el Señor las permite que nos traen confusión. Isaías 21:4, la Biblia PDT dice: mi mente está confusa, el miedo puede más que yo. Entonces el temor, el miedo, tiene confundida a esta persona. El atardecer que tanto me gustaba se me ha vuelto espantoso. Mire, parafraseado se lo digo, esta es una persona que anhela llegar a su casa y dormir, porque sabe que al día siguiente se va a levantar a producir, a trabajar, o tal vez está de vacaciones. Pero esta es una persona que ha perdido la paz, ha perdido ese anhelo de vivir por situaciones que está viviendo. Entonces, mire,
Puede ser que usted, que me ve, o los que estamos acá, bueno, los que estamos aquí no creo que tengamos ese problema, pero puede ser que usted que me ve, tal vez por situaciones de confusión en su vida, está perdiendo las ganas de vivir. Tenga cuidado con la confusión. Hay personas que de repente dicen, ¿para qué viví o para qué estoy yo en esta vida? ¿Para qué? Hay personas que tienen un buen trabajo y se lamentan de él. Hay personas que Dios le ha bendecido y no están conformes. Entonces ese es un problema del alma, ese es un problema de la ansiedad. Es que la ansiedad eso provoca que las personas lo tengan todo y estén tristes, estén desanimados. Hermano, en el nombre de Jesús, nosotros estamos mejor que cualquiera. Revise y usted se va a dar cuenta, nos faltan cosas, sí, pero estamos mejor que otras personas. Perdone, hoy leí ahí en Uganda, hermano, llegaron, hay un ejército democrático, dice entre comillas, llegaron y mataron niños, mataron cristianos en Uganda. Y nosotros aquí tal vez preocupados por situaciones que son cosas que no vale la pena. Hermanos, si tenemos salud, si tenemos vida, si tenemos un trabajo, si tenemos una familia, si tenemos un techo, un hogar, tenemos la posibilidad de todavía libremente escuchar la palabra de Dios, entre otras cosas, hermano, nosotros estamos mejor. El problema es que hay gente que vive ansiosa porque vive confundida. Mire, saque la confusión de usted, porque cuando uno mira el 1 Corintios 14:33, mire, 1 Corintios 14:33 dice, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, cuando buscamos la paz y la seguimos, se nos va a quitar la confusión, porque vamos a sacar de nuestra vida el detonante que nos quita la paz y vamos a encontrar nuestro camino. Mire, se lo vuelvo y le repito lo que le decía al inicio. Cada uno de nosotros tiene que encontrar por la guianza del Espíritu Santo su propio camino en Dios. El problema es que nosotros queremos que todo lo que ocurra alrededor nuestro sea producto de lo que vemos en otras personas, en otras familias. No, usted tiene su propia identidad, usted tiene su propia vida, usted tiene sus propios dones y talentos. No vea lo de otros. En la casa, en la familia, nosotros no podemos vivir confundidos. La confusión llega cuando no nos sentamos a organizar nuestra vida. Sentémonos a organizar nuestra vida, porque la ansiedad genera confusión cuando nosotros tal vez ponemos metas que tampoco son realizables, hermano. Perdone, si usted gana, por decir algo, $10,000, no va a comprar algo que cueste $20,000. No sé si me doy a entender. Entonces ahí no es que Dios ha fallado, hemos fallado nosotros en nuestras expectativas. Hermano, por ejemplo, las hermanas que se quieren casar, a veces quieren que el esposo tenga la melena de Absalón, que tenga la cara de David, la musculatura de Gedeón, que sea alto como Saúl, que dice que sobrepasaba de los hombros a todo, que cante como David. Hermano, y también los hombres que se quieren casar, a veces quieren que huela como la reina Esther, que dice que la tuvieron 6 meses en aceites y perfumes, que sea como la reina Esther, que tenga el porte que tenía, la esposa de Abraham, de Sara. Entonces nuestras expectativas tienen que ir de acuerdo a nuestra realidad. Ya va a llegar su oportunidad, no sé por qué lo estoy diciendo. Pero tenemos que entender de que hay un target, es decir, hay algo a lo que yo le debo apuntar. Entonces mire, ¿sabe por qué hay confusión a veces en la vida? Porque Dios necesita, la materia prima de Dios es su plan. Y hay gente que no tiene planes. Dios no es un Dios de confusión, sino que un Dios de paz. Otro que yo encontré, y este es de los más tremendos, es la ansiedad por compromisos económicos. Miren, póngase el cinturón de seguridad. Yo le digo, Señor, ¿por qué siempre me mandas ahí? ¿Por qué siempre me mandas en estos vuelos turbulentos? Pero si al final el Señor quiere, mire, hay gente que está ansiosa por compromisos económicos. Y en eso creo que todos estamos de esa manera. Porque una cosa es el compromiso económico
y otra cosa es algo que ya no lo pueden pagar. El Hebreos 73:21, ruá, y mire que aquí hay algo tremendo, porque el ruá en griego es el soplo del Espíritu. Entonces este es un antisoplo del Espíritu, como lo contrario. Esta ansiedad es lo contrario de la vida en el Espíritu. Esta ansiedad es la vida en negativo, es decir, lo que no deberíamos de vivir. Mire, hermano, yo sé que la situación económica nos genera dudas, nos genera preocupación. Hay momentos que uno no sabe qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Este ruá, fíjese que significa arruinar. Entonces las situaciones económicas, si nosotros estamos ansiosos, nos pueden arruinar, porque nos quitan la claridad mental para pensar. Es que a veces nosotros nos lamentamos de la situación económica, pero es culpa nuestra. Hermano, tal vez adquirimos préstamos, tal vez sacamos tarjetas, tal vez hicimos compromisos que Dios no nos dijo que fuéramos. Entonces, mire, ¿sabe por qué a veces Dios no nos libra inmediatamente? Porque Él quiere que aprendamos la lección. Porque sé, se lo digo con toda propiedad, de muchos, tal vez no usted, ni los que estamos acá, que Dios les libró una deuda y volvieron a la misma deuda. Volvieron a sacar el mismo préstamo para comprar lo mismo y hoy están lamentándose de situaciones en las cuales hay compromisos económicos. Fíjese que esto es como dividir los oídos, dice, es como gritar, es como dar una alarma. Entonces, esta ansiedad por compromisos económicos es difícil. Mire lo que dice Proverbios 11:15. Por eso le digo, ponga el cinturón de seguridad porque le tengo la solución. Y yo creo que se va a ir de espalda cuando se dé cuenta. Proverbios 11:15, la Biblia del lenguaje sencillo dice de esta manera: si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. ¿Cómo le quedó el ojo? Pero ya va a ver cómo le va a quedar el ojo leyendo Proverbios 6. Ahí está la solución. Proverbios 11:15, que habla de la ansiedad por problemas económicos, dice, si te comprometes, entonces ahí está el problema, el compromiso. Miren, no se comprometa más allá de sus posibilidades. Si no puede comprar el carro en este momento, hermano, no corra. Si no puede comprar la casa porque no se da sus posibilidades, no corra. Dígale, Señor, llego hasta aquí. Por favor, haz un milagro para que yo pueda llegar y comprar la casa, el carro o lo que necesite de acuerdo a tu voluntad. Hermano, algunos quieren ir hay gente que hace viajes inolvidables y yo no, mire, yo pues quisiera que me invitara. Si va a ir a Israel, lléveme, si quiere, ¿va? Si puede. Si va a ir a Turquía, lléveme. Pero hay gente que hace viajes inolvidables. ¿Sabe por qué son inolvidables? Porque lo terminan pagando toda su vida. Hermano, perdones, está bien que podamos ir a Cancún, que podamos ir a los Estados Unidos, que podamos ir aquí, lo invito a Sudamérica, no sé por qué, a algunos no les gusta venir a Sudamérica, hermoso, Colombia, Perú, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, y no sé si me quedó algo, hasta la Amazonía, y allá en la parte norte, hasta las Guyanas, algo tendrán. Pero sabe, hay personas que se meten a préstamos extraordinariamente grandes por ir a viajar y esos viajes son inolvidables porque, hermano, les toca pagar. Hermano, si no se puede, no se puede, ya el Señor va a abrir la puerta. Entonces, si te comprometes a pagar las deudas de un desconocido, te metes en grandes problemas. Evita esos compromisos y vivirás tranquilo. ¿Sabe cuál es la mejor? ¿Sabe dónde radica la verdadera bendición? En no tener deudas. Más que los compromisos que se adquieren necesariamente por la misma situación de nuestra vida diaria, casa, situaciones de productos básicos y ese tipo de cosas. Ahora, pastor, ¿y dónde está la solución? Le tengo la solución. Ay, Señor, dame gracia. Pero como no soy yo, sino que está en la palabra, no lo va a ver ahí, pero ponga atención porque se lo voy a leer. Proverbios 6, versículo del 1 en adelante, dice Proverbios 6. Hijo mío, Proverbios 6, versículo de 1 en adelante, y con esta termino. Hijo mío, si te haces fiador de tu amigo, o si te haces responsable de alguien a quien apenas conoces, si tú mismo te comprometiste y has quedado atrapado
en tus propias palabras, entonces has caído. Proverbios 6:3. Entonces has caído en las manos de tu amigo. Haz esto que te digo, que te digo para poder librarte. Trágate tu orgullo y suplícale que deshaga el compromiso. Entonces aquí suena paradójico. ¿Sabe qué hay que hacer? Vayamos al Señor y digámosle: Señor, me equivoqué. Ahora, si usted ha hecho un compromiso con alguien, se comprometió a pagarle una deuda, a ser fiador de alguien, dígale: hermano, lo siento. ¿Pero dónde? No, la palabra me dice que no lo puedo hacer. Ahora, yo con respeto digo esto, porque a veces es nuestra propia familia, pero tal vez usted está pagando un préstamo de su propia raza. Porque pasa, y yo le digo algo: si a mí me tocara, por ejemplo, en el nombre de Jesús que no, pero si a mí me tocara que uno de mis hijos viene y: papi, mira, tengo este problema, ayúdame, yo le voy a ayudar, aunque me comprometa, porque uno no puede darle la espalda a su propia familia. Eso es algo elemental y de sentido común. Entonces, antes de incurrir en deudas, preguntemos, porque si no tenemos este lío. Y mire lo que dice Proverbios 6:4: no lo dejes para después, hazlo ahora, no descanses hasta que lo hayas hecho. ¿El qué? Tienes que ir a ponerte de acuerdo. Mire, si tenemos una deuda, pongámonos de acuerdo con la persona. Proverbios 6:4: no lo dejes para después, hazlo ahora, porque si no vas a vivir ansioso. Libérate, como se libera la gacela del cazador, o como se libera el ave de la trampa. Le doy la solución. Proverbios 6, del 1 al 5. Ahí está la clave: cómo salir de compromisos financieros. Aplique la palabra, ahí está. Y ya, creo que ya tengo 1 hora en esto. Para los que anotan nada más, hay una ansiedad que llega por los hijos. Es el Hebreos 73:21. Ahí me equivoqué. Creo que tengo Ruá en ambos, sí. Si es el mismo Ruá, solo anote la ansiedad por los hijos. Proverbios 17:21 dice: los padres de un necio sufren, no hay alegría para el padre de un rebelde. Esto va con los hijos. Yo le pido a los hijos que por favor no sean rebeldes. Un hijo rebelde hace que sus padres sufran. Proverbios 17:21, el 22 dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Eso va cuando nosotros hemos perdido la fuerza, pidiendo por nuestros hijos. Mire, nuestros hijos tienen que entender que en la casa hay reglas, que las tienen que respetar, pero un día crecen y ellos toman sus propias decisiones. Lo que nos queda a nosotros es orientarlos, orar por ellos, hacerles ver las repercusiones y consecuencias de todos sus actos. Pero yo tengo una promesa de parte del Señor cuando dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Proverbios 17:25 dice: el hijo necio causa dolor a su padre y amargura a su madre. Hijos, Proverbios 17:25, hay una ansiedad que hay en los padres y en la familia por las cosas que están haciendo nuestros hijos. Que en el nombre de Jesús Dios pueda cambiar todo para que nuestros hijos puedan hacer cosas que nos quiten toda ansiedad que tenemos. Los padres de un hijo necio sufren. Hay padres y madres, o hay padres que sufren en silencio porque sus hijos están haciendo cosas que no traen alegría, sino que traen todo lo contrario. La otra ansiedad que encontré es para que usted anote, es el griego 73, se lee agón, y esa es la ansiedad por la carrera cristiana. Esta es una de las que más daños está haciendo en este tiempo, porque mucho cristiano está abandonando su carrera. Segunda de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, dice, solo me espera la corona de justicia. Entonces aquí están las 3 posiciones. Mire, nosotros hay 3 posiciones en las que tenemos que lidiar y enfrentarnos hasta que Cristo venga. La posición de sembrador, que me lleva a la fe; la posición de atleta, que me lleva a la disciplina; y la posición de soldado, que me lleva a la batalla. Hermano, necesitamos fe, sembrar y saber que Dios va a hacer que produzca y que haya fruto. Necesitamos disciplina como el atleta para terminar esta carrera con gozo. Y necesitamos tener las armaduras o la armadura de Cristo puesta, la armadura del cristiano, pero también tener nuestras armas espirituales listas, porque estamos en batalla. Entonces la ansiedad llega en la carrera cristiana cuando nosotros ni sembramos, es decir, no somos sembradores. No hablo de dinero,
no hablo de dinero. Cuando nosotros no sembramos, no va a haber cosecha. Si nosotros no corremos la carrera, no la vamos a terminar. Y si nosotros no peleamos la batalla, hermano, vamos a vivir derrotados. Entonces esa acción, mire, la ansiedad llega como una señal para que tomemos acción. Dios permite ansiedad. Y yo pues termino acá. Recuerdo que con mi amada, vamos a ver, con mi amada hablábamos de eso. Y yo le decía a ella que fíjese que en Japón, mire, así rapidito lo cuento. Usted sabe que aquí vive en Colombia, hay pues él es alguien que es un motivador personal, se llama Yokoi Kenji. Yokoi Kenji contaba que en Japón, mire, en Japón el nivel de vida, es decir, la longevidad anda arriba de 100 años. Pero, no sé si habrá cambiado eso, me imagino que sí. Pero el nivel de suicidios es alto. Entonces comenzaron a preguntarse el por qué. Mire, en Japón, dice él, la vida es una vida, para la persona es una vida tranquila, no hay violencia, es una vida tan tranquila que la persona llega un momento que se aburre de vivir tranquilo y se suicidan algunos. Entonces la mamá de él se dio cuenta, con respeto voy a decir esto, porque eso pasa en todos los países de Latinoamérica. Entonces la mamá se dio cuenta y ¿sabe qué hizo? Se lo trajo a Colombia. A los 10 años creo que se lo trajo a Colombia. Y él dice que le sirvió porque aquí usted conoce, en cualquier lugar de Colombia y de cualquier país latinoamericano, nosotros vivimos con la cultura del peligro, la cultura, sí se vive bien, son ciudades hermosas, de mucha bendición, sí, pero hay delincuencia, hay violencia, hay tantas cosas, entonces que nos hace vivir como en un estado de alerta, y eso le sirvió. Entonces, termino acá, hay otra moraleja. Los mismos japoneses tenían en un estanque peces, pero se preocuparon porque en el estanque los peces no daban el peso necesario, ni la talla, el tamaño. Entonces ellos dijeron, como esos peces estaban en cautiverio, se recordaron que en el mar el tiburón los seguía. Entonces consiguieron tiburones y los tiraron al estanque de peces. Entonces cuando llegaron los tiburones, comenzaron ellos a tratar de escapar de los tiburones. Eso los hizo vivir en un estado de alerta y se cuidaban, se ejercitaban y andaban alerta. Entonces puede ser, termino acá, puede ser que la ansiedad, el problema, la preocupación y lo que usted esté viviendo es el tiburón que Dios permitió para que se ponga las pilas. La diferencia, ¿sabe cuál es? Que Dios está con nosotros. Y la diferencia es que en 1 de Pedro 5:7 el Señor nos dijo que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Señor, hay muchas cosas por hacer. Yo te ruego que en esta noche, Señor, quites toda la ansiedad que tal vez como personas, como familias, podemos estar viviendo. Dios, la ansiedad no es un estado normal, es un estado parcial, es un estado que no es permanente. Yo te pido que en el nombre de Jesús, que quites toda ansiedad de las familias, de los que estamos acá, ansiedad por deudas, ansiedad por situaciones en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, por situaciones económicas, por situaciones ministeriales, por situaciones que tú conoces, Dios. Yo, en el nombre de Jesús, yo, Señor, como ministerio, como ministro, junto a mi esposa y junto a los que estamos aquí, en el nombre de Jesús, en unidad, te entregamos toda ansiedad, Señor. Te entrego toda ansiedad producto de situaciones que no podemos controlar. Y sabemos, Señor, que estamos en tus manos, nuestros hijos están en tus manos, la salud de nuestros hijos, la salud nuestra, la salud en el matrimonio, los trabajos y todo lo que viene, Señor, está en tus manos. Lo que viene para el mundo está en tus manos, lo que viene para la iglesia está en tus manos. Señor, hoy somos fieles, entendedores, como tú dices en Mateo, que vayamos a ti, venid a mí, vayamos a Él. Todos los que estemos cansados y cargados, todos los que estemos ansiosos, que esta noche vayamos al Señor
Que en el nombre de Jesús, por el Espíritu, usted en su corazón tenga esa convicción de llegar al Señor y decirle: Señor, yo voy a ti. Venid a mí todos los que estén ansiosos y cargados, todos los que estén afligidos, los que estén tristes. Venid a mí, dice el Señor, que yo os haré descansar. Y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el nombre de Jesús, Señor, yo, Señor, como tú me lo dijiste, en el nombre de Jesús, que toda ansiedad sea quitada de su vida. Hoy, Señor, vamos a aprender a confiar plena y totalmente en ti, Señor. Hoy, Señor, que salga de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, de nuestra vida, todo aquel robador de paz, todo aquel ladrón, Señor, que el enemigo ha enviado a quitarnos la paz, a traer ansiedad por situaciones que al final, Señor, nosotros entendemos que están en el control de tu mano. Señor, no vamos a meter nuestra mano, vamos a confiar, vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a confiar en ti, vamos a leer la Escritura, porque tu palabra, si tu palabra no hubiese sido mi consuelo, decía el salmista, ya hubiera perecido. Que podamos encontrar respuesta, consuelo en la palabra. Señor, haz un milagro, te lo pido, por favor, en el nombre de Jesús. Un milagro económico para los pastores que lo necesitan, para nosotros aquí como iglesia, para los hermanos que están ahí, Señor, pendientes. Haz un milagro de sanidad sobre la vida de mis hermanos que tú conoces, Señor, que están en este momento en los hospitales, sobre aquellos que están privados de libertad, Señor. Haz un milagro sobre aquellos que necesitan un trabajo, que necesitan, Señor, un ingreso mejor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Trae paz, trae bienestar, trae sanidad sobre las familias, trae unidad, Señor. Que en el nombre de Jesús mis hermanos puedan salir de esa red de conformismo, que mis hermanos puedan salir de esa red que están ahí, Señor, en tibieza, que están considerando otras cosas y no se han dado cuenta que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de vivir aferrados totalmente a ti, Señor. Te pido por los jóvenes, por esas ideas, por esos planes que ellos tienen y que lo han puesto delante de ti, Señor. Te pido por nuestros niños, por nuestros nietos, por nuestros matrimonios, Señor. Te pido por la iglesia, Padre, que en el nombre de Jesús, a cualquier lugar donde llegue esta señal, tú puedas quitar la ansiedad. Sé que hay personas con algunas minusvalías, Dios. Yo te pido que en el nombre de Jesús les puedas proveer, les puedas abrir puertas, Dios, de bendición, Padre. Señor, somos tus hijos y hoy confiamos a tu palabra. Echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tú tienes cuidado de nosotros. Gracias por el cuidado, Señor. Nos vamos a casa confiados, tranquilos, creyendo y sabiendo, Señor, que estamos en el hueco de tu mano, que somos tus hijos, que no vamos a ser avergonzados y que esta es una noche de victoria. Es una noche que toda ansiedad ha sido quitada. No somos diseñados para vivir en ansiedad, somos diseñados para vivir en esperanza. La esperanza que da el Espíritu, la esperanza que da la fe, la esperanza que da el saber que somos hijos y que somos somos coherederos con Cristo, Señor. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Señor, cancela todo contraataque del enemigo. Reprendemos, Señor, todo espíritu de muerte de nuestras casas, de nuestras familias. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú has venido a darnos vida y vida Zoe, vida en abundancia. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Le bendecimos. Gracias a los que nos acompañaron y usted que nos brindó su amable sintonía. Que en el nombre de Jesús, toda ansiedad es historia. Pero esa ansiedad que va a venir va a ser para que reaccionemos en el nombre de Jesús. Bendiciones.